Señor presidente en funciones, señorías, a partir de su comparecencia, me añado, por cierto, a los agradecimientos por estar usted presente hoy aquí en esa comparecencia. Me parece necesario no solo entrar en el detalle del contenido de los consejos europeos y de las aportaciones de su Gobierno, sino también creo que es una oportunidad para analizar su política europea. Respecto a las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo, y en particular sobre el acuerdo declaración alcanzado entre la Unión Europea y Turquía relativo a la dramática cuestión de los refugiados desplazados en Grecia, lo primero que quiero expresar en nombre de mi grupo parlamentario es que este acuerdo nos genera algo más que dudas. Ni lo compartimos en términos éticos, ni lo consideramos jurídicamente respetuoso con la legalidad internacional, ni tampoco le vemos ningún sentido práctico ni de eficacia a los fines que se dice quiere servir. De acuerdo con las informaciones difundidas por parte del ACNUR, de acuerdo con las informaciones difundidas por parte de distintos portavoces de las instituciones comunitarias que están actuando sobre el terreno, y de acuerdo también con las informaciones difundidas por parte de organizaciones no gubernamentales, es fácil llegar a la conclusión de que lo que está pasando sobre el terreno ni se corresponde con lo acordado, ni aún menos ha obtenido la respuesta necesaria que se esperaba por parte de los gobiernos de los Estados europeos. Quiero subrayar de entrada que el problema, a la hora de dar respuesta positiva en este asunto, no es ni mucho menos de las instituciones europeas, sino principalmente de la incapacidad de los distintos gobiernos de los Estados europeos, que han demostrado más apatía y más torpeza que visión acorde con los valores fundacionales de la propia Unión Europea. La posición de nuestro grupo parlamentario es solidaria con el acuerdo que se alcanzó en esta Cámara el pasado 16 de marzo y que se vio reflejada en la declaración institucional de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Aquella declaración no solo contó, como se ha recordado, con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, sino que marcó un encargo muy claro al Gobierno en funciones para la reunión del Consejo Europeo. Y parece que por el resultado de aquella reunión, el Gobierno en funciones, es decir, usted, decidió dejar de estarlo y tomó la iniciativa de reinterpretar el mandato según su propio criterio. Señor Rajoy y señores ministros, son un Gobierno en funciones. Y esto no es una postilla que sirve para escurrir el bulto, para dar explicaciones en este Congreso. El carácter en funciones les obliga con esta Cámara, si cabe, más que nunca. Es al revés de como ustedes lo presentan. Precisamente porque no cuentan con la confianza de esta Cámara, tienen que actuar acorde con las precisas instrucciones que les damos, sin libres interpretaciones y, si es necesario, explicando ante el resto de gobiernos que han sido despojados de su capacidad de iniciativa política, porque son, precisamente, un Gobierno en funciones, como nos recuerdan cada día en la Junta de Portavoces. Fíjense, si ustedes hacen balance y comparan el contenido del mandato de la citada declaración institucional acordada en esta Casa con el contenido del acuerdo que usted nos ha descrito, que suscribieron entre la Unión Europea y Turquía, no solo podrán encontrar aquello que se diría coloquialmente, ¿no?, las famosas 7 diferencias, sino muchas más. De los 11 puntos de la declaración, en el acuerdo de declaración de la Unión Europea-Turquía no vienen recogidos más que juegos de palabras para intentar no perder la retórica. Hagamos un repaso concreto. Nos comprometimos a que no se aceptarían expulsiones colectivas a territorio turco. Solo cabe ver las imágenes que corroboran lo que nos dicen a todos los que están a pie del cañón. De la manera que se hacen los trámites y que se conduce a las personas, es evidente que se están ejecutando expulsiones colectivas, señor Rajoy. ¿Cómo lo pueden negar ustedes? Nos comprometimos en esta Casa a respetar el principio de no devolución y a que se aplicase todos los requisitos de la legislación europea de asilo.
Tampoco se cumple, tampoco se sigue. Y no lo digo yo, lo dicen los responsables de la Agencia Europea de Asilo, lo dicen y lo denuncian las ONG y lo evidencian los propios hechos. Nos comprometimos también en esta casa a que se deberían de reforzar los mecanismos de control sobre el efectivo destino de la ayuda económica en favor de los refugiados. Tampoco en eso vemos más que buenas intenciones en el acuerdo de declaración suscrito. Y finalmente, para no extenderme más en ese terreno, nos comprometimos también a promover el establecimiento de vías adicionales de llegada y reasentamiento de los refugiados, tales como visados humanitarios, reagrupamiento familiar, becas, etc. No he visto nada de esto en el acuerdo de declaración que ustedes han suscrito con Turquía. Entonces, señor Rajoy, la cuestión es muy sencilla en el debate que hoy aquí nos ocupa. Tenían un encargo muy concreto hecho por la unanimidad de las fuerzas políticas de esta Cámara y ustedes no lo han cumplido. Ustedes no lo han cumplido. En el mejor de los casos se podría decir que lo han interpretado a conveniencia, pero yo creo sinceramente que simplemente han pasado de todo. Y una vez más han asistido en el Consejo Europeo como figurantes, como comparsa de un espacio de poder donde ustedes actúan como unos invitados de piedra, sin credibilidad, sin autoridad y sin ningún tipo de iniciativa. Y eso tiene sus causas, sus orígenes, sus razones, no es nuevo. Se lo decía al inicio de mi intervención, su comparecencia nos permite también, y nos obliga, creo yo, a hacer una valoración más general sobre su política europea. Las cosas no pasan porque sí, señor presidente. El ejemplo de su actuación en ese asunto es una muestra más, a nuestro entender, de su actuación política que se podría resumir en este terreno en 3 ideas. Primera, una descuidada y desorientada política europea que ha llevado a España a ser un país residual en el marco de la Unión Europea en estos momentos. Segunda, una preocupante e hiriente insensibilidad ante los desastres humanitarios. Al menos así, sin lugar a dudas, es percibido por la sociedad española. Y tercero, una inexistente visión sobre Europa como proyecto colectivo, como la gran patria de referencia de todos los europeos. Estos 3 ejes resumen las características, a mi modo de ver, de su Gobierno y de su mandato en relación a Europa y, en buena medida, en relación a la política exterior que usted ha promovido. Es cierto que con Aznar la posición española empezó a cambiar en relación a la implicación de España en la construcción europea. Creo sinceramente que Zapatero no lo mejoró, pero es que usted está dejando la posición de España ante la Unión Europea bajo mínimos. En un interesante artículo publicado en marzo de 2013 por la Fundación Elcano, ni más ni menos, donde se reivindicaba una nueva política europea para España, se decía, cito literalmente, hay que atreverse a mucho más, sobre todo ante la perspectiva de las negociaciones claves para conformar la Europa de después de la crisis. Se mida como se mida, tal y como se ha visto con la implementación truncada de la unión bancaria o con la cuestión no del todo anecdótica de la exclusión de españoles en los puestos de responsabilidad, dice este informe de la Fundación Elcano, España no está hoy, año 2013, hace 3 años, España no está hoy bien situada para moldear la futura Unión Económica y Monetaria o la Unión Política y no parece capaz, decía este informe de la Fundación Elcano, de liderar casi ningún desarrollo de la política exterior europea. Insisto, esto no son palabras mías, sino que constan, en un informe publicado por la Fundación Elcano que usted debe de conocer. Señor Rajoy, a nuestro modo de ver, usted ha batido todos los récords en ese terreno. Recuerdo aún aquello que dijo una vez, en campaña electoral, lógicamente, un día en Cataluña, en plan lección, así algo como repelente, parecía al menos, ¿no? Lo digo con toda la cordialidad, nos decía, para estar en Europa hay que ser grande, los pequeños no cuentan para nada. Menudas palabras, vistas, digamos, con el contraste de los hechos que tenemos encima de la mesa, ¿no? Pues mire, en estos últimos tiempos, repase, por ejemplo, el reparto de poder en las principales instituciones europeas y dígame cuántos representantes españoles reflejan que ustedes cuentan tanto, ya que son tan grandes, ¿no? Dígame, ahora no está y me imagino que no se habría ido por este motivo, ¿no? Pero
¿Y de Guindos? ¿No era el seguro presidente del Eurogrupo? ¿No le tenía usted acordado con los grandes países europeos? ¿Qué hace aún en ese banquillo azul de vez en cuando al menos? Fíjese, solo ha logrado colocar a un cargo, como por cierto hacen como mínimo todos los países europeos, independientemente del tamaño. Y encima parece, no lo sé el cierto, que le ha salido algo rana. En Europa, señor Rajoy, el tamaño se ha demostrado que no importa. ¿Cómo puede ser que 4 vicepresidencias de la Comisión estén en manos de personas procedentes de países con menos de 5 millones de habitantes y, en cambio, España no tenga ni uno? O que también haya perdido el miembro que parecía eterno en el Banco Central Europeo y, en cambio, los vecinos portugueses sí están. ¿Cómo puede ser esta sintomática pérdida de influencia en las instituciones europeas? Pues la explicación tiene su lógica, a mi modo de ver, una lógica muy europea que parece que no es precisamente la suya. Resulta que lo que de verdad cuenta en Europa, señor Rajoy, son las buenas prácticas, la actitud responsable y comprometida en hacer las cosas bien. En definitiva, cumplir y, por supuesto, no mentir. Por cierto, el espectáculo de los objetivos de déficit que ustedes nos han explicitado estos últimos meses nos resulta bochornoso. ¿Cómo fue que mintieron tanto? ¿Cómo fue que se atrevieran a decir de forma tan rotunda que cumplirían a sabiendas que no lo harían? ¿Cómo tuvieron la osadía de bajar impuestos si no cumplían, y lo sabían ustedes perfectamente, con el déficit? Y ahora, ¿qué deben pensar de ustedes cuando encima dicen que el problema son las comunidades autónomas? Es que se piensa que en la Unión Europea son tontos, que se lo creen. Y con estas credenciales, ¿cómo quiere que le tomen a usted en serio? ¿Cómo espera que le reciban en una reunión del Consejo Europeo? No me extrañan sus pobres resultados. Y tampoco me extraña que sean incapaces de llevar con eficacia el mandato que, en relación a la cuestión de los refugiados, esta Casa les ordenó. Decía el informe publicado por la Fundación Elcano que antes citaba, decía también, hace 3 años, precisamente hace 3 años, la buena noticia es que si España se atreviera a dedicar más inteligencia y voluntad política al proceso de integración, dispone de varias ventajas comparativas que le permitirían reposicionarse pronto como socio influyente, decía el informe publicado por la Fundación Elcano. La mala noticia es que por el momento no existen indicios claros de que se desee abandonar el perfil bajo y diseñar una estrategia proactiva para los próximos años. Si hay algo peor que tocar fondo, decía este informe de la Fundación Elcano, es no saber qué hacer para volver a ascender. Pues 3 años después, exactamente 3 años después de la publicación de este informe, ahí están ustedes, tocando fondo y sin saber qué hacer para volver a ascender, aparte de dejar pasar el tiempo. Y en esto usted realmente es un experto, ¿no? Le decía antes que, además de todo esto, de toda esta incapacidad política y de esta falta de buenas prácticas, encima su actitud en relación a la crisis migratoria era de una preocupante y, a mi modo de ver, hiriente insensibilidad ante los desastres humanitarios. Y así, insisto, es percibido por la mayoría de la sociedad española. Y ha sido ciertamente así es como lo veo. Le voy a poner un ejemplo, solo uno, que me parece en ese sentido demoledor. Si en Cataluña la Generalitat, los ayuntamientos y las ONGs se han organizado para articular un dispositivo con el fin de atender a los refugiados, ¿por qué puñetas salen ustedes con ridículas interpretaciones competenciales y no arriman el hombro en el mismo sentido? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no hacen un solo gesto, aunque sea de vez en cuando, en este sentido? Por ejemplo. En fin, termino mi intervención, señor o señora presidenta. Señor presidente ahora. Ha cambiado. Y lo quiero hacer
para constatar en esta Cámara que, desde nuestro punto de vista, el proyecto común de Europa forma parte de la solución y que la anticuada arqueología institucional en que hoy ustedes han convertido España es ciertamente la parte del problema. Viendo, además, cómo prosperan los pequeños países en el seno de Europa, cómo se incardinan mejor y cómo, gracias a las buenas prácticas, se puede ganar peso y reforzar la integración europea al mismo tiempo, y viendo también, por cierto, cómo se hacen trajes a medida sobre casos como el conocido Brexit, como muy bien usted nos ha explicado en su comparecencia, es razonable que les diga que considero imprescindible que Cataluña pueda ser un Estado dentro de la Unión Europea. Y aún más, creo sinceramente que cuando lo seamos, reforzaremos entre todos nuestro espacio común, que es Europa, que es el único que nos puede ayudar a hacer las cosas mejor, particularmente ante la crisis o ante crisis como la de los refugiados. Finalmente, háganse un favor, señor Rajoy. Dejen de ser menos Estado-nación y apuesten por una mayor integración europea de verdad. En esta senda estoy seguro que mejoraría la vida de millones de personas, de millones de ciudadanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Homs. Por el Grupo Parlamentario Vasco de